Has llegado a la lección 4. Felicidades, has llegado a la lección 4 que se titula La predicación saludable. Y pues es interesante porque en el Antiguo Testamento hemos oído profeta. Profeta viene del hebreo navi, que en el griego es profetes. Y en el Antiguo Testamento era la persona debidamente capacitada y autorizada por Dios para hablar por Dios y en lugar de Dios. Según Ezequiel capítulo 2, versículo del 1 al 10. El profeta era un maestro indiscutible cuando estaba bajo la inspiración del Espíritu Santo. El portavoz oficial de la divinidad. Su misión era preservar el conocimiento divino y manifestar la voluntad del único y verdadero Dios. El primer profeta que aparece en la Biblia es Moisés. Eso lo encontramos en Deuteronomio capítulo 18, versículo del 15 al 22. Los que hoy poseen el don profético ya no tienen la autoridad y las prerrogativas de los mensajeros divinos de los tiempos bíblicos. En esta dispensación, el don profético tiene como función exhortar y consolar al pueblo de Dios, jamás modificar artículos de fe, alterar doctrinas o traer nuevas revelaciones. Según 1 Corintios capítulo 14, versículo 26 al 40 y Apocalipsis capítulo 22, versículo 18 y 19. La cuarta característica de la iglesia saludable es una predicación saludable. Tomamos de base Hechos capítulo 2, versículo 14 al 36. El medio ordenado por Dios para salvar, santificar, fortalecer a su iglesia es la predicación, la proclamación del evangelio y lo que hace lícita la fe salvadora en aquellos que Dios ha escogido, según Romanos capítulo 10, versículo 14. Por medio de la predicación de la palabra viene el conocimiento de la verdad que resulta en piedad, según Juan capítulo 17, versículo 17, Romanos 16, 25, Efesios 5, 26. La predicación también anima a los creyentes a vivir en la esperanza de vida eterna, capacitándolos para soportar el sufrimiento, según Hechos capítulo 14, versículo 21 y 22. La fiel predicación de la palabra de Dios es el elemento más importante del ministerio pastoral. Ahora bien, los tres niveles de la predicación. Uno, uno. Predicar uno. Dos, el ministerio de la palabra. Tres, la predicación pública y la exposición de la Biblia a grupos de personas reunidas. Ahora bien, ¿qué es una buena predicación? ¿Qué es una buena predicación? Primero, eso lo vemos en Hechos 16, 14. Y lo primero que podemos ver es el secreto de una predicación excelente. Aunque todos los oyentes escucharon el mismo discurso, al parecer este solo transformó de manera permanente a Lidia en Hechos 16, 14. El efecto distintivo del sermón sobre los individuos se debió a la obra del Espíritu de Dios. Sin embargo, aunque la diferencia entre un mal sermón y uno bueno es ante todo responsabilidad del predicador, la diferencia entre una predicación buena y a una excelente yace ante todo en la obra del Espíritu Santo en el corazón del oyente y del predicador. El mensaje a Filipos vino de Pablo, pero su efecto en los corazones vino del Espíritu Santo. Dos, el predicador absolutamente perfecto. No deben hacer nada más que explicar el texto bíblico. ¿Y qué le corresponde a Dios hacer el resto? Ese es un error peligroso y una simplificación de la tarea de la predicación.
Las largas historias, el lenguaje florido, los gestos dramáticos pueden captar la atención, mientras el mensaje real del texto, la predicación no debería ser una representación humana que solo entretiene, ni una árida recitación de principios. La predicación tiene dos objetivos básicos: la palabra, la Biblia y el oyente humano. Tres, predicar a Jesucristo. 1 Corintios capítulo 2, versículo del 1 al 5. Presentar la Biblia en su totalidad era predicar a Jesucristo como el tema y el contenido principales del mensaje de la Biblia. Pablo no predicó un texto a menos que predicara sobre Jesucristo, no solo como un ejemplo para imitar, sino como un Salvador. No se trata solo de hablar sobre Cristo, sino de mostrarlo a Él, de demostrar su grandeza y revelarlo como digno de alabanza y adoración. Y lo hacemos, el Espíritu Santo nos ayudará, porque esa es su gran misión en el mundo. Vamos, siguiente. Predicar al corazón de la cultura. Para alcanzar a las personas, los predicadores del Evangelio deben desafiar la historia de la cultura, por así decirlo, relevando cómo sus aspiraciones más profundas solo pueden satisfacerse para siempre en Jesucristo. Es interesante, pero las tareas de la predicación, eso implica predicar la palabra y no tu opinión, lo que piensas, lo que sientes. Cuando predicamos la escritura, la Biblia, la palabra de Dios, estamos hablando las palabras mismas de Dios. 1 Pedro 4:11, es decir, predicar de forma convincente, incluir a la cultura y tocar corazones. Me encanta lo que dice Charles Spurgeon. Charles Spurgeon insistía enérgicamente en que todo sermón debe levantar a Jesucristo para que todos los oyentes lo contemplen. Se quejaba de que a menudo escuchaba sermones que eran muy versados, refinados, magníficos, pero se trataban de verdades morales, práctica, ética y conceptos inspiradores, y no tenían ni una palabra de Jesucristo. Entonces hay dos cosas que debemos hacer cuando predicamos. Debemos servir y amar la verdad de la palabra de Dios, y también servir y amar a las personas que tenemos ante nosotros. Servimos la palabra al predicar el texto con claridad y predicar el evangelio siempre. Alcanzamos a las personas al predicar a la cultura y al corazón. Luego está lo que Dios debe hacer. Él imprime la palabra en el corazón de nuestra audiencia mediante la demostración del poder del Espíritu. Dios les bendiga. Bendiciones.